En Colombia, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN por sus siglas, anunciaron la reanudación de las negociaciones de paz tras la pausa solicitada por la guerrilla este lunes tras unas declaraciones del presidente del país, Gustavo Petro. Las delegaciones negociadoras de ambas partes realizaron un comunicado conjunto que tomaban esta decisión después de haber hecho un primer intercambio de declaraciones y tras reafirmar el carácter político de la mesa de diálogo. En dicho comunicado, ambas partes dicen tener la firme decisión de permanecer en la mesa hasta lograr un acuerdo de paz con las transformaciones que necesita Colombia. Y recordemos que la pausa y el receso del diálogo entre ambas partes fue uno de los dichos del presidente Gustavo Petro, que cuestionaba el liderazgo del ELN y también sugería un vínculo con dineros ilícitos. ¿Cómo sigue entonces la historia? Ampliamos con el señor Mariano Aguirre, miembro de la red de seguridad de la Fundación Alemana Friedrich Ebert Stiftung. Señor Aguirre, muy bienvenido. Y hoy el gobierno de Colombia y el ELN reconocían en un comunicado oficial el carácter político de la mesa. Y nos preguntamos cuáles son esos bordes, cuáles son los límites de esa dimensión política para que continúe, para que se reanude ese diálogo. Bueno, ¿Es el ELN un grupo criminal, como pareció indicarlo el otro día en un discurso ante las Fuerzas Armadas, o es un grupo político con el que está negociando? Para el ELN esta es una cuestión clave en la medida que el gobierno de Petro está negociando al mismo tiempo que lo hace con el ELN, está negociando separadamente, pero al mismo tiempo con otra serie, en concreto alrededor de 6 grupos criminales, con los que intenta llegar a lo que él llama la paz total para Colombia. Y el ELN todo el tiempo intenta y va a intentar diferenciarse, en el sentido que ellos no son un grupo criminal. Y cuando Petro hace unos días indicó que quizás los mandos, que son en concreto los mandos que están negociando en La Habana, en las negociaciones que ahora, en la vuelta que se inicia en La Habana, esos mandos quizás no mandaban sobre las fuerzas del ELN que están peleando en diversos territorios descentralizadamente en Colombia, y que quizás les guiaba solamente la usura del narcotráfico, fue cuando generó realmente una fuerte ofensa por el ELN, que se ha solucionado con este comunicado de hoy, aunque sigue pesando el gran interrogante sobre qué piensa de verdad Petro acerca de ellos. entendemos, y lo que piden a gritos los colombianos, ¿cuán posible será alcanzar el alto del fuego bilateral? Los colombianos efectivamente masivamente piden un alto el fuego bilateral. Alcanzarlo es uno de los 3 grandes objetivos que se plantean ahora en la negociación, junto con la participación política y junto con el desescalamiento de la violencia. No es sencillo hacerlo por el carácter descentralizado del ELN, no es sencillo hacerlo precisamente porque el ELN está también en guerra con otros grupos criminales, y desarmarse o hacer un alto el fuego de alguna manera tendría que hacerse un corte. ¿Hace el alto el fuego solo con el gobierno o hace un alto el fuego y no uso de las armas en general? Y en ese caso quedaría en una situación de fragilidad frente a los grupos criminales con los que está en guerra. Y luego está el problema o el tema complicado por la geografía y la dispersión del ELN, de hacer el monitoreo, el seguimiento, o sea, la parte técnica de lo que es un cese al fuego. Dicho todo esto, es uno de los grandes objetivos de la negociación. Y hay muchos puntos sobre la mesa, en la mesa de negociación, y entre las prerrogativas está ese pedido al gobierno de los Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Qué peso tiene este pedido en la mesa de diálogo y qué posibilidades de éxito tiene también? Yo creo que la única posibilidad de éxito que tiene es en el caso de que en las últimas semanas los acercamientos que ha habido entre el gobierno del presidente Petro y el presidente Biden se hubiera planteado este tema. Quiero decir, que haya una especie de luz verde o visto bueno desde la Casa Blanca, desde Washington, para que esto se plantee y que Estados Unidos lo considere. Si no se ha llegado a esa especie de muy previo, vamos a decir, acuerdo o conversación, pienso que en una época en la que estamos a pocos meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos, veo muy difícil que el presidente Biden
se arriesgue a levantar el calificativo de terrorismo del Estado cubano, justamente cuando tiene que enfrentarse, por ejemplo, a las fuerzas y las muy fuertes fuerzas de la ultraderecha estadounidense de base cubana, gran parte de ellas de origen cubano en el estado, por ejemplo, de Florida. Señor Mariano Aguirre, de la Fundación Alemana Friedrich Ebert Stiftung, muchas gracias en Madrid.